Mi hijo de 7 años llevaba semanas entrando solo a una iglesia católica y yo no lo sabía. Lo descubrí un martes de noviembre de 2022, cuando fui a recogerlo a la salida de la escuela y no estaba. Esperé 10 minutos, luego 15, luego llamé a su maestra que me dijo que Mateo había salido a la hora de siempre con el resto de los niños. Caminé las 2 cuadras del recorrido habitual con el teléfono en la mano y el corazón en la garganta. Y en la segunda cuadra, frente a la parroquia de Nuestra Señora de Zapopan, vi a través del portón abierto una figura pequeña con la mochila azul de la escuela, sentada en uno de los últimos bancos de la iglesia. Entré. Me senté a su lado sin decir nada durante un segundo. Mateo me miró con esos ojos grandes que tiene, sin ninguna culpa en la cara, con la naturalidad de alguien que está exactamente donde debe estar. Y antes de que yo pudiera preguntarle nada, señaló hacia el altar y me dijo con toda la seriedad del mundo: «Mamá, Jesús vive ahí adentro». Me lo dijo. Eran las 4:23 de la tarde. Me quedé mirando el sagrario, esa cajita dorada pequeña con la lucecita roja encendida. Y luego miré a mi hijo de 7 años, que me señalaba hacia ella con el dedo índice, como si me estuviera indicando algo completamente obvio que yo había tardado demasiado tiempo en ver. No supe qué decirle. Llevaba 6 años sin poder decirle a nadie nada sobre Dios con convicción real. Y mi hijo, que nunca había recibido instrucción religiosa de ningún tipo porque yo me había encargado de que así fuera después de todo lo que había vivido, me estaba señalando un sagrario en una iglesia católica y me decía que Jesús le había hablado. Para entender lo que eso significaba para mí, tengo que contarte de dónde venía. Mi nombre es María Luisa Peralta Sandoval. Tengo 39 años y nací en Guadalajara, en una familia que se convirtió a los Testigos de Jehová cuando yo tenía 3 años. Mi mamá, doña Carmen, entró primero después de que 2 hermanas de la congregación de la colonia Oblatos le tocaron la puerta con una Biblia en la mano, en un momento en que mi papá acababa de dejarnos y ella estaba sola con 2 hijas pequeñas. La organización le ofreció exactamente lo que ella necesitaba en ese momento: comunidad, estructura, certeza y la promesa de que Jehová cuidaba a los suyos. Crecí en esa fe con la misma naturalidad con que crecí hablando español. No era una elección que yo hubiera hecho, era el agua en la que nadaba. Me bautizaron como testigo a los 16 años en el Salón del Reino de la colonia Jardines de Guadalupe, delante de 200 personas, respondiendo sí a las 2 preguntas de rigor y siendo sumergida en una piscina improvisada en el patio trasero de la asamblea de circuito. Fue el día más feliz de mi vida hasta ese momento. Era la entrada formal al único grupo de personas que iba a sobrevivir al Armagedón. A los 19 me convertí en pionera auxiliar, que es el nivel de servicio donde te comprometes a dedicar un mínimo de horas mensuales a la predicación de puerta en puerta. Lo hacía con convicción genuina. Llevaba el maletín con las revistas La Atalaya y Despertad y tocaba cada puerta de los barrios que me asignaban con la certeza de que lo que ofrecía era lo más valioso que existía: la verdad sobre el nombre de Dios y sobre el reino que vendría a establecerse en la tierra. Lo que empezó a erosionar esa certeza no fue un encuentro dramático ni un debate que perdí. Fue la historia. A los 27 años, preparando una presentación para el grupo de estudio bíblico, busqué información de respaldo sobre la profecía del año 1914, que es uno de los pilares doctrinales más importantes de la organización. La creencia de que en ese año, Cristo empezó a reinar invisiblemente en los cielos y que la generación que lo vio sería testigo del fin del sistema de cosas. Encontré en Internet artículos académicos sobre los cálculos cronológicos que la organización usaba para llegar a esa fecha, basados en la caída de Jerusalén en el año 607 a.C. El problema era que la arqueología secular, la historia babilónica documentada y los registros astronómicos de esa época fechaban la caída de Jerusalén en el año 587 a.C., no en el 607. Una diferencia de 20 años que hacía que toda la cadena de cálculos llegara a 1934 en lugar de 1914. Le pregunté a mi anciano de la congregación, un hombre de unos 50 años llamado Hermano Victorino, cómo respondía la organización a esa discrepancia.
Me miró con una calma que yo reconocí como la calma de alguien que ha escuchado esa pregunta antes y que sabe exactamente cómo responderla de manera que cierre la conversación. Hermana María Luisa, esa información viene de fuentes del sistema de Satanás. La Organización de Jehová tiene sus propios eruditos que han examinado esas fechas. Si la Atalaya dice 607, es porque Jehová ha iluminado a su organización fiel y discreta para entender las escrituras de manera que el mundo no puede entender. Le pregunté si podía ver los estudios de esos eruditos de la organización. Me dijo que esa información no estaba disponible para los publicadores ordinarios y que el hecho de que yo la buscara podía ser señal de que necesitaba fortalecer mi fe con más oración y más horas de servicio. Esa respuesta fue peor que no tener respuesta, porque me dijo algo que yo no había querido escuchar antes, que en esa organización la pregunta honesta era tratada como síntoma de debilidad espiritual. Seguí haciendo preguntas de todas formas, no en el grupo de estudio, sino en privado, con mi Biblia y con libros de historia que iba encontrando de manera discreta. Y las respuestas que encontraba en esas fuentes no coincidían con lo que la organización enseñaba, no solo en las fechas, sino en muchas otras cosas. La historia de la primera centuria del cristianismo, que yo había estudiado únicamente a través de los materiales de la Atalaya, era mucho más compleja y más rica de lo que esos materiales mostraban. Y la iglesia que los primeros escritores cristianos describían no era la organización global que los testigos afirmaban que era. Esas preguntas llegaron a oídos del anciano Victorino. En octubre de 2011, cuando yo tenía 29 años, fui llamada a una reunión con el comité judicial de la congregación. 3 ancianos en una sala pequeña del Salón del Reino, con sus trajes y sus Biblias, me hicieron preguntas sobre mis creencias y sobre las fuentes que había estado consultando. Al final me dijeron que mis actividades mostraban un espíritu de apostasía y que quedaba formalmente disciplinada, lo que en la práctica significaba que los miembros de la congregación debían evitar las conversaciones no esenciales conmigo hasta que yo demostrara arrepentimiento. Mi mamá, doña Carmen, acató la decisión de la congregación. No me cortó el contacto completamente, porque yo todavía vivía en su casa, pero dejó de hablar conmigo sobre todo lo que no fuera lo estrictamente necesario para convivir. Mi hermana Rebeca, que era testigo más devota que yo, me ignoró durante semanas. Las amigas de toda la vida dejaron de llamar. La red entera de relaciones que yo había construido durante 29 años se retiró de una vez, con la limpieza quirúrgica que la doctrina del alejamiento produce en las personas que la aplican de buena fe. No me fui oficialmente de la organización. Me quedé en ese limbo doloroso de quien sigue asistiendo al Salón del Reino porque no tiene otro contexto, pero que ya no puede creer con la convicción de antes. Ese limbo duró años. Conocí a Ernesto, que no era testigo. Me casé con él a los 31 años en un registro civil, porque la congregación no podía oficiar una boda para alguien en mi situación. Y a los 32 nació Mateo. La llegada de Mateo fue lo mejor y lo más complicado al mismo tiempo. Lo mejor porque era él, porque desde el primer momento que lo vi, supe que era exactamente la persona que le daba sentido a todo lo demás. Lo más complicado porque su llegada me forzó a enfrentar una pregunta que había estado evitando durante años. ¿En qué fe iba a criarlo? Decidí no criarlo en ninguna. Esa fue mi decisión y la tomé de manera consciente. Había visto demasiado de cerca el daño que produce crecer dentro de un sistema que no tolera las preguntas. No quería eso para Mateo. Quería que él llegara a sus propias conclusiones cuando fuera lo suficientemente grande para hacerlo. Lo que no contemplé es que Mateo tenía sus propias ideas al respecto. En septiembre de 2022, cuando Mateo tenía 6 años y acababa de empezar el primer grado de la escuela primaria, se enfermó de una neumonía bacteriana severa que lo tuvo internado en el Hospital Civil de Guadalajara durante 11 días. Fueron los 11 días más largos de mi vida. No voy a entrar en todos los detalles médicos porque lo importante no es eso, sino lo que pasó adentro del hospital.
Lo que sí puedo decirte es que el segundo día, cuando la fiebre estaba muy alta y los médicos todavía estaban ajustando el tratamiento, yo estaba sola en la habitación con él a las 3 de la madrugada. Y Mateo estaba dormido y yo tenía las manos apretadas sobre las rodillas sin saber qué hacer con el miedo que no cabía en ningún lado. Una enfermera entró a revisar los signos vitales. Se llamaba Gabriela Ramos Ochoa. Lo sé porque en un momento de esa noche ella me lo dijo al presentarse, y tenía una manera de moverse que transmitía calma sin imponerla. Cuando terminó de revisar a Mateo, me miró y me preguntó, ¿usted está bien? Le dije que no. Se sentó en la silla del rincón durante 5 minutos sin decir nada. Luego sacó del bolsillo de su uniforme un rosario pequeño de color blanco y me lo puso en la mano. Me dijo, no sé si usted reza, pero si esta noche necesita aferrarse a algo concreto, esto sirve. Solo sostenga las cuentas. La Virgen sabe el resto. No lo recé. No sabía cómo. Pero lo sostuve en la mano durante las 4 horas siguientes y el solo contacto de las cuentas entre mis dedos fue lo más parecido a un ancla que encontré esa noche. Gabriela Ramos volvió al turno la noche siguiente y la siguiente. En algún momento de esos días de hospital, me contó que era de las Hijas de la Caridad, religiosas que trabajaban voluntariamente en el servicio de acompañamiento pastoral del hospital. No me habló de fe de manera directa. Me preguntaba por Mateo, me traía café, se sentaba conmigo cuando los médicos tardaban en dar noticias. Una presencia concreta y sin condiciones en el momento en que yo más la necesitaba. El 10º día del ingreso, cuando los médicos dijeron que Mateo podía recibir el alta al día siguiente, Gabriela entró a despedirse antes de terminar su turno. Me devolvió una mirada y me dijo, ¿el rosario que le di quiere quedárselo? Le dije que sí, que me había acompañado más de lo que hubiera esperado. Me dijo con una sencillez que no era de catequesis, sino de alguien que habla de algo que conoce de primera mano. La Virgen no abandona a una madre cuando su hijo está en peligro. Eso es lo que hace ella. Eso es lo que siempre ha hecho. Me fui del hospital con Mateo recuperado y con ese rosario blanco en el bolsillo de mi abrigo. Mateo volvió a la escuela 3 semanas después del alta. Y fue en esas semanas de noviembre cuando empezó lo que yo no sabía que estaba pasando. La parroquia de Nuestra Señora de Zapopan quedaba en el recorrido entre la escuela y nuestra casa. Mateo, que tenía 7 años, y la curiosidad sin filtros de los niños de 7 años, había entrado un día porque la puerta estaba abierta y porque, segundos me contó después, quería ver qué había dentro. Lo que había dentro era el sagrario con la lucecita roja, y Mateo, que nunca había recibido ninguna instrucción religiosa formal, se sentó en el último banco a mirarla. Volvió el día siguiente. Y el siguiente. La señora que limpiaba la iglesia por las tardes, una mujer mayor llamada Doña Esperanza, lo había visto llegar solo y se había acercado a preguntarle si estaba bien. Mateo le había dicho que venía a hablar con Jesús. Doña Esperanza, que era una mujer de fe práctica y sin complicaciones, simplemente le había dicho que estaba en el lugar correcto y lo había dejado estar. Así era como mi hijo había estado pasando las tardes durante casi 3 semanas, cuando yo llegué ese martes a las 4:23 y lo encontré sentado en ese banco. Después de que Mateo me señaló el sagrario y me dijo que Jesús vivía ahí adentro y que se lo había dicho, yo no supe qué responder durante un momento que fue más largo de lo que pareció. Luego le pregunté con calma, ¿cómo te lo dijo, mi amor? Me miró como mira a los niños cuando la pregunta de un adulto les parece innecesariamente complicada. «Aquí adentro», me dijo, señalándose el pecho. «Cuando estoy sentado viendo la lucecita, aquí adentro se pone todo quieto y sé que Él está». No respondí nada, pero algo en mí se movió de una manera que no había sentido en años. No fue un argumento teológico, no fue una conclusión intelectual. Fue algo mucho más antiguo y más directo que todo eso. El reconocimiento de que mi hijo de 7 años estaba describiendo exactamente la misma quietud que yo había buscado durante 6 años de apagamiento espiritual
sin encontrarla en ningún lado. Nos quedamos en la iglesia hasta que doña Esperanza empezó a apagar las luces del pasillo lateral, que era la señal de que iba a cerrar. Mateo se despidió de ella con una familiaridad que me dijo que los dos se conocían bien. Doña Esperanza me miró a mí con una sonrisa que tenía el peso de alguien que lleva muchos años viendo cosas en esa iglesia y que ya no se sorprende de ninguna. Su hijo es buena compañía para el Señor, me dijo al pasar, y creo que el Señor también lo es para él. Volví al día siguiente, no con Mateo, sino sola. A las 5 de la tarde, cuando la iglesia estaba casi vacía, me senté en el mismo banco donde había encontrado a mi hijo y miré el sagrario durante un rato. No recé. No sabía cómo rezar todavía de esa manera. Solo miré esa lucecita roja y pensé en todo lo que había vivido desde los 16 años hasta ese momento. El bautismo en la piscina del patio de la asamblea, los años de pionera auxiliar tocando puertas, las preguntas que me habían costado la comunidad entera, el hospital con Mateo, el rosario de Gabriela en mi mano en la oscuridad de la madrugada, y un niño de 7 años señalándome algo que él podía ver y yo todavía no. Empecé a llorar sin haberlo planeado. Eran 20 años de algo que no había tenido lugar donde irse, saliendo de una vez sin que yo pudiera detenerlos. Estaba en ese estado cuando el padre Santiago Morales Ibarra entró por la sacristía y me vio. Se acercó con la discreción de alguien que sabe cuándo interrumpir y cuándo simplemente estar presente. Se sentó en el banco de delante, se dio vuelta hacia mí y esperó sin decir nada. Cuando pude hablar le dije, «Perdone, no sé qué estoy haciendo aquí». Me respondió con una calma que no era indiferencia, sino exactamente lo contrario. «Yo creo que sí sabe, simplemente todavía no lo puede decir con palabras». El padre Santiago Morales Ibarra tenía 48 años, era originario de Jalisco y tenía una manera de escuchar que hacía que uno se sintiera la única persona en el mundo que importaba en ese momento. Le conté todo. Los 23 años como testigo de Jehová, la disciplina de la congregación, los 6 años de silencio espiritual, el hospital con Mateo, el rosario de Gabriela, y la tarde del martes con mi hijo señalándome el sagrario. Me escuchó hasta el final sin interrumpir. Cuando terminé me dijo, «María Luisa, lo que su hijo vio en ese sagrario tiene un nombre. Se llama presencia real. Es la fe de la Iglesia desde el siglo I, la creencia de que Cristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía, no como símbolo, no como recuerdo, como presencia viva». Le dije que eso era exactamente lo contrario de lo que me habían enseñado, que para los testigos de Jehová, la Eucaristía era solo un memorial anual, donde además casi nadie comía el pan ni bebía el vino, porque la doctrina decía que solo los 144,000 ungidos podían hacerlo. Me preguntó si había leído el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Lo había leído cientos de veces, pero me lo señaló en su Biblia y me pidió que lo leyera ahí mismo, en ese banco, con él a mi lado. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y luego la reacción de los que lo seguían. Dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Y muchos se fueron. Y Jesús no nos llamó de regreso para explicarles que era una metáfora. Se quedó firme. Le dije que en las reuniones de estudio bíblico de la organización, ese pasaje siempre se interpretaba como metáfora. Me respondió, ¿y los que se fueron ese día también lo interpretaron como metáfora? Hizo una pausa. No, se fueron porque entendieron que era literal. Y Jesús los dejó irse en lugar de suavizar lo que había dicho. Eso es lo que la Iglesia siempre ha enseñado, que Cristo estaba siendo literal. Y su hijo de 7 años, sin que nadie se lo explicara, se sentó frente al sagrario y lo supo. Esa frase me golpeó en un lugar que ningún argumento solo hubiera alcanzado, porque Mateo no había recibido ninguna instrucción. Nadie le había dicho que en esa cajita dorada estaba Jesús. Él lo había sentido solo,
sentado en silencio, con la misma quietud que él mismo me había descrito señalándose el pecho. Volví a la parroquia la semana siguiente, y la siguiente. El padre Santiago me recibió cada vez con la misma disposición de la primera tarde. Me prestó libros que yo le pedía. Respondía mis preguntas sin apresurarse y sin simplificar. Y me hizo algo que ningún anciano de la congregación de los testigos había hecho nunca conmigo. Me trató como alguien cuyas preguntas son valiosas en lugar de peligrosas. En enero de 2023 llamé a mi mamá doña Carmen para contarle lo que estaba pasando. Tenía semanas preparándome para esa conversación porque sabía que iba a ser difícil. Le dije que estaba asistiendo a una iglesia católica, que Mateo iba conmigo y que estaba en un proceso de discernimiento serio. Mi mamá estuvo en silencio durante un momento que se sintió muy largo. Luego me dijo con una voz que reconocí como la voz de alguien que está controlando un dolor muy grande para que no se escuche. María Luisa, eso es la Gran Babilonia. Jehová no puede estar en eso. Le dije que necesitaba buscar por mí misma, que durante 29 años había creído lo que me habían dicho sin verificarlo en las fuentes, y que ahora estaba verificando. Me dijo, si entras a esa iglesia, no puedo tener contacto contigo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina durante un rato largo. Mi mamá había tomado la misma decisión que había tomado cuando me disciplinaron años atrás, pero esta vez de manera definitiva y voluntaria. No porque la congregación se lo ordenara, sino porque creía que era lo correcto. Eso duele de una manera específica que no se parece a ningún otro dolor. El amor de mi mamá siempre había sido real, nunca dudé de eso, pero era un amor que tenía condiciones que ella no eligió poner, pero que la organización había puesto por ella, y que ella aplicaba de buena fe porque creía que era lo que Jehová pedía. 14 meses después de esa llamada, mi mamá y yo todavía no habíamos vuelto a hablar. Mi hermana Rebeca me mandó un mensaje cuando se enteró de que Mateo y yo íbamos a ser bautizados en la vigilia pascual, diciéndome que rezaba para que yo saliera del engaño demoníaco antes de que fuera tarde. Le respondí que la quería y que la puerta de mi parte siempre estaba abierta. Lo que encontré en la Iglesia Católica en esos meses de proceso fue lo contrario de lo que había conocido durante 23 años. No un sistema de autoridad concentrada en un comité judicial que decidía si tus preguntas eran señal de apostasía, sino una tradición de 2000 años que había sobrevivido precisamente porque no le tenía miedo a sus propias preguntas, que tenía teólogos que habían disputado doctrinas durante siglos, que tenía santos que habían cuestionado a papas y obispos y que habían sido reconocidos como santos por eso. El padre Santiago me habló una tarde de los primeros escritores cristianos, de Justino Mártir, que en el año 155 describía la Eucaristía de los primeros cristianos con las mismas palabras que la Iglesia usa hoy, de Ignacio de Antioquía, que en el año 107 había llamado a la Eucaristía la carne del Salvador. Eso era 50 años después de la muerte de Jesús. No era la Edad Media. No era Constantino, era la generación que había aprendido la fe de los propios apóstoles. Le pregunté al padre Santiago por María. Era el tema que más me costaba, porque los testigos habían enfatizado tanto el rechazo a la devoción mariana que yo llevaba años con una resistencia refleja cada vez que escuchaba su nombre en un contexto de oración. Me respondió sin apresurarse. «María Luisa, ¿usted es madre?» Le dije que sí. «¿Y si su hijo le pidiera a usted que intercediera por alguien que él ama, usted lo haría?» Le dije que por supuesto. Eso es exactamente lo que la Iglesia le pide a María. No le reza a ella como si fuera Dios. Le pide que interceda, que lleve las peticiones a su hijo, que haga lo que cualquier madre hace cuando alguien que ama necesita ayuda. Y María, que estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido, que fue la primera en creer antes de que hubiera ninguna señal, es la madre más dispuesta que existe para eso. Pensé en Gabriela Ramos en el hospital, dándome el rosario en la madrugada, en que ese rosario en mi mano había sido la única cosa concreta a la que aferrarme cuando el miedo era más grande que yo, en que Gabriela me había dicho que la Virgen no abandona a una madre cuando su hijo está en peligro.
y en que esa frase, dicha por una enfermera de madrugada en un pasillo de hospital, había resultado ser exactamente verdad. En julio de 2023, Mateo conoció al padre Santiago en persona cuando lo llevé a uno de los encuentros de formación para familias que el padre organizaba los sábados por la mañana en la parroquia. Mateo se sentó en la silla más pequeña de la sala y escuchó con la misma atención que ponía cuando miraba el sagrario. Al final de la sesión, el padre Santiago se arrodilló para quedar a la altura de Mateo y le preguntó: ¿Tú eres el que viene a hablar con Jesús todas las tardes? Mateo lo miró un momento evaluándolo y luego dijo: Sí, y él me escucha. El padre Santiago lo miró durante un segundo y luego me miró a mí. No dijo nada, no hacía falta. Gabriela Ramos, la enfermera del hospital, me llamó en agosto de 2023. Me había dejado su número durante el ingreso de Mateo y yo la había llamado una vez para agradecerle cuando nos dieron el alta. Ahora llamaba a ella para preguntar cómo estábamos. Le conté todo lo que había pasado desde el hospital: Mateo en la parroquia, el padre Santiago, el proceso de discernimiento. Se quedó en silencio un momento y luego me dijo: María Luisa, le dije que la Virgen no abandona a una madre cuando su hijo está en peligro. ¿Lo recuerda? Le dije que sí, que lo recordaba perfectamente. ¿Ve cómo lo cumplió? Usó a su hijo para abrirle la puerta que usted llevaba años sin poder abrir sola. Eso era exactamente lo que había pasado. Dios había usado el corazón de Mateo para rescatar el mío. No de manera espectacular ni con argumentos que yo no pudiera ignorar. Con un niño de 7 años sentado solo en un banco, mirando una lucecita roja, sintiendo algo en el pecho que no sabía nombrar pero que reconocía como real. El proceso del catecumenado lo hice durante 2024 en la parroquia de Nuestra Señora de Zapopan, con el padre Santiago como guía principal y con el acompañamiento del grupo de adultos que estaban en el mismo proceso. Éramos 8 personas con historias completamente distintas, pero todos llegando al mismo lugar desde caminos que habían costado algo. Mateo hizo su propio proceso de preparación para el bautismo, adaptado a su edad, que el padre Santiago condujo con una paciencia y un respeto que me conmovieron profundamente. Lo trataba como a alguien que ya sabía algo importante y que simplemente necesitaba que le pusieran nombre a lo que sabía. Un domingo de octubre de 2024, al final de la misa, Mateo me jaló del brazo en el atrio y me señaló la imagen de la Virgen que estaba en un nicho lateral de la iglesia. Me preguntó: «Mamá, ¿esa es la mamá de Jesús?» Le dije que sí. ¿Y también es nuestra mamá? Lo miré un momento. Luego le dije: «Sí, mi amor, también es nuestra mamá». Mateo asintió con la seriedad de quien confirma algo que ya sabía. «Bien», dijo, «porque cuando estaba en el hospital y tenía mucho miedo, yo también sentí que alguien me cuidaba, y creo que era ella». Me quedé sin palabras durante un momento. Mi hijo de 8 años me estaba contando que durante los 11 días en el Hospital Civil de Guadalajara, mientras yo sostenía el rosario de Gabriela en la oscuridad de la madrugada sin saber rezarlo, él también había sentido una presencia que lo acompañaba. Los dos habíamos estado en el mismo hospital, en la misma noche de miedo, acompañados por la misma madre que ninguno de los dos sabía todavía que tenía. El 30 de marzo de 2025, Sábado Santo, Mateo y yo fuimos recibidos juntos en la Iglesia Católica en la parroquia de Nuestra Señora de Zapopan. El padre Santiago celebró la vigilia pascual con una alegría que se le notaba en todo el cuerpo. Gabriela Ramos estaba en la tercera fila con el rosario blanco que ella misma me había dado en el hospital, que yo le había devuelto antes de la misa como regalo de esa noche, porque sentí que era el lugar al que pertenecía. Doña Esperanza, la señora que limpiaba la iglesia y que había cuidado a Mateo todas esas tardes sin decirme nada, estaba en el banco de atrás con los ojos brillantes. Mi mamá no estaba. Eso dolió. Sigue doliendo. Pero lo que sentí esa noche fue más grande que el dolor, de la misma manera en que la presencia de algo enorme no borra lo que duele, pero sí lo pone en un lugar donde se puede cargar. Cuando el padre Santiago bautizó a Mateo primero, y mi hijo salió del agua con esa sonrisa que solo él sabe hacer,
me di cuenta de que estaba viendo el momento que había iniciado todo. No en el hospital, no en la pregunta del sagrario, sino mucho antes, en algún momento que yo no había presenciado, en una tarde cualquiera en que un niño de 7 años había visto la puerta de una iglesia abierta y había decidido entrar a ver qué había adentro. Cuando me bautizaron a mí y el Padre Santiago dijo las palabras sobre el agua que corría por mi cabeza, pensé en 23 años de una fe que había sido real en lo que tenía de amor genuino, pero que había estado edificada sobre una estructura que no toleraba las preguntas. Pensé en todo lo que me había costado llegar hasta ese banco, la disciplina de la congregación, el silencio de mi mamá, los 6 años de apagamiento espiritual, el hospital, el rosario en la oscuridad, y mi hijo señalándome un sagrario con el dedo índice a las 4:23 de una tarde de noviembre. Y pensé que Dios, que conocía cada uno de esos pasos y no había abandonado ninguno de ellos, había elegido usar al ser más pequeño de mi vida para abrir la puerta que yo sola no había podido abrir. Lo que le diría a cualquier madre que viene de los Testigos de Jehová o de cualquier otro entorno religioso que le enseñó que el amor de Dios tiene condiciones es esto. El amor de Dios no funciona como el de la organización. No se retira cuando haces una pregunta incómoda. No te disciplina por buscar la verdad en las fuentes. No te pide que elijas entre tu hijo y tu fe, entre tu madre y tu conciencia, entre la lealtad a un grupo y la honestidad con lo que sabes que es verdad. El amor de Dios, el que yo encontré en esa iglesia de Zapopan, es del tipo que manda a un niño de 7 años a sentarse solo frente a un sagrario durante 3 semanas, para que cuando su madre llegue a buscarlo, él pueda señalarle exactamente lo que ella necesitaba ver. No hay argumento más poderoso que ese, ni versículo más convincente, ni prueba más irrefutable. Solo un niño que te señala una lucecita roja con el dedo y te dice que Jesús vive ahí adentro y que se lo dijo. Y él tenía razón. Mi nombre es María Luisa Peralta Sandoval, tengo 39 años y estoy profundamente agradecida de haberme convertido al catolicismo. Dios usó el corazón de mi hijo para rescatar el mío. Y eso, en 23 años de religión, nunca lo había visto hacer a ninguna organización humana. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar con el corazón abierto. Si este vídeo tocó algo en ti, si te sentiste identificado o si simplemente te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida. Y déjanos saber en los comentarios, ¿qué te llevaste de este testimonio? ¿Tienes tu propia historia? Nos encantaría leerte. Recuerda, la fe es un camino, y en ese camino nunca estás solo. Te esperamos en el próximo testimonio. ¡Hasta pronto!